Historias de Jack. Empezamos. A veces, cuando el viento sopla hacia mi casa desde el campo, todavía puedo oler la muerte. Soy agricultor, de los de toda la vida. Mi familia lleva sembrando esta tierra desde que los tractores iban con manivela. Castilla seca, dura, honesta. Aquí, quien no madruga, no come. Y quien no arriesga, se queda atrás. Pero hace 2 años, la tierra dejó de responder. Las lluvias llegaron tarde, las plagas más temprano. Fue como si todo se volviera en mi contra. La producción bajó un 40% y yo ya tenía la soga del banco en el cuello. Intenté resistir. Cambié de semillas, invertí en fertilizantes más caros, contraté técnicos. Todo inútil. Los bichos volvían una y otra vez, más resistentes, más voraces. Una noche, desesperado, me metí en foros agrícolas buscando respuestas. Uno de ellos mencionaba algo que no había oído en mi vida. Un grupo privado donde hablaban de pesticidas de nueva generación. No estaba en la superficie de Internet. Había que entrar en la Deep Web. Tardé días en entender cómo hacerlo. Navegadores cifrados, protocolos de anonimato, cosas que nada tenían que ver con sembrar tomates. Pero cuando estás al borde de perderlo todo, pruebas lo que sea. Lo encontré en un hilo antiguo, enterrado en un foro casi vacío. Un usuario con un nombre que aún me revuelve el estómago. Soil Whisperer. El susurro de la tierra. Ofrecía un pesticida experimental, código AZ-B, sin nombre ni ficha técnica. No estaba aprobado por ningún organismo, pero juraba que era revolucionario. Destruye cualquier plaga, invisible, limpio, sin rastro. No daña el cultivo, aumenta el rendimiento. Sonaba a estafa o a milagro. Y yo ya no creía en los milagros, pero tampoco podía permitirme seguir perdiendo. El pago fue en criptomonedas. Me costó casi lo mismo que un tratamiento convencional para toda la temporada, pero prometía hacer el trabajo en una sola aplicación. A los 3 días recibí el paquete. Sin remitente, una caja de cartón dentro de otra caja, forrada con aluminio. 2 botellas negras sin etiquetas. Solo una advertencia escrita a mano. Usar con guantes. No inhalar. 1 dosis por hectárea. No duplicar. A las 5 de la mañana siguiente ya estaba en el campo, cargando la mochila pulverizadora. El líquido era denso, pero incoloro. No tenía olor. Al principio pensé que me habían timado, pero lo mezclé con agua, rocié los surcos de tomates como siempre y me fui a casa con el estómago revuelto. No por el producto, por el miedo. Volví al campo al mediodía. No podía creer lo que veía. Ni un pulgón, ni una oruga. Nada. Las hojas, intactas. Los tallos, firmes. Los tomates más verdes que nunca. Una planta que llevaba semanas enferma, había empezado a sacar brotes nuevos. Lo examiné todo como un loco. Parecía magia o ciencia demasiado avanzada. En 2 semanas la cosecha se duplicó, literalmente. No solo estaba recuperando lo perdido, estaba ganando como nunca. No lo conté a nadie, ni a mi mujer. Solo decía que había encontrado un nuevo tratamiento. Repliqué el proceso en el resto del terreno. Tomates, calabacines, cebollas. Todo respondía igual. Rápido, limpio, perfecto. Pero entonces, algo empezó a sentirse raro. No puedo explicarlo bien. No eran síntomas físicos, no al principio. Era una ausencia, como si el campo estuviera apagado. Al principio no supe qué era, pero un día me di cuenta. No había abejas, ni una. Y no era solo mi campo, ni una sola en toda la zona, ni zumbidos, ni colmenas cerca. Las flores no eran visitadas por nada. Me extrañó, pero no me alarmó, hasta que vi que los sapos también habían desaparecido. Luego los gorriones, las golondrinas, ni un solo canto al amanecer, solo el silencio, ese silencio denso que te pone los pelos de punta. Una tarde, revisando un bancal cerca del pozo, encontré un zorro muerto. Parecía intacto, como si simplemente se hubiese tumbado a dormir y nunca despertado.
pero sus ojos estaban hundidos, secos. No era normal. Algo le había matado desde dentro. Pocos días después, los tomates comenzaron a crecer más rápido de lo normal. Demasiado rápido. Pero algunos salían raros, duros como piedras, o con manchas negras por dentro, como quemaduras químicas. Y sin embargo, la producción seguía aumentando. Cajas y cajas. Era tentador ignorar los síntomas. Pensar que solo eran anomalías. Pero en el fondo, ya sabía que algo estaba mal. Un mediodía, mientras almorzaba en la caseta, oí un ruido en el depósito donde guardaba los bidones. Un goteo. Fui a revisar. Uno de los recipientes negros del pesticida tenía una fisura. El líquido había tocado el suelo y la hierba alrededor estaba completamente muerta, como si la hubiesen quemado con ácido. No lo había notado antes porque no tenía olor. Lo absorbía todo sin dejar rastro. Ahí fue cuando decidí que no volvería a usarlo. Cavé un hoyo al fondo del cobertizo y lo enterré con tierra y cal viva. Pensé que con eso bastaría, que lo peor había pasado, pero estaba equivocado, muy equivocado. Mi mujer, Clara, fue la primera en enfermar de verdad. Al principio eran solo jaquecas, pero luego empezó a sangrar por la nariz de forma espontánea, incluso dormida. Yo la encontraba por las mañanas con la almohada manchada. Decía que sentía una presión en las sienes, como si le retumbaran tambores por dentro. Pensamos que era ansiedad. Le echamos la culpa al estrés, al calor, al campo, a todo menos a lo obvio. Mi hijo, Hugo, apenas tenía 5 años. Empezó a toser, cada noche a la misma hora. Una tos seca, mecánica, como si le faltara algo en el pecho. A veces, al correr, se quedaba sin aire. Lo llevamos a urgencias más de una vez. Le hicieron pruebas, radiografías, nada. No encontraron ni infección ni alergias. Los médicos se encogían de hombros. A veces los niños se adaptan mal al entorno rural, dijo uno, como si antes el entorno no hubiera sido el mismo durante generaciones. Yo también empecé a notar cosas. Ardor en las manos al manipular la cosecha, como si los tomates me estuvieran devolviendo algo. Al principio eran hormigueos, luego pequeñas ampollas, y finalmente perdí la sensibilidad en los dedos. Las yemas parecían estar muertas, insensibles al tacto del agua o de la tierra. Aún así, seguía recogiendo, clasificando, vendiendo, porque ya no podía parar. Quise entender qué estaba pasando. Mandé muestras del suelo a un laboratorio privado en Toledo. Tardaron más de un mes en devolverme los resultados. El informe era confuso, lleno de tecnicismos. Pero una frase me quedó grabada. Presencia de organofosforados desconocidos. Contaminación severa. Recomendamos cese inmediato de actividad agrícola en el área analizada. Esa noche no dormí. Me senté solo en la cocina con el informe en la mano, leyendo la misma línea una y otra vez, como si mi cerebro se negara a aceptarlo. Quise pensar que era un error, que habían contaminado la muestra, que los niveles no eran tan altos. Pero dentro de mí ya lo sabía. El pesticida no era biodegradable, no era seguro, era algo que no tenía que existir. Llamé a la empresa del agua que gestionaba los análisis de pozos. Me dijeron que mandarían un técnico. Cuando vino, tomó una muestra del pozo viejo que usábamos para regar y para el consumo diario. 2 semanas después me llamó. No beban esa agua, señor. Está contaminada con sustancias que no podemos identificar, pero no es apta para el consumo humano ni animal. ¿Ha vertido algún químico cerca del pozo? Mentí. Dije que no. No podía permitirme una investigación. No entonces. No mientras aún me quedaba algo de cosecha que vender. Intenté contactar con Soil Whisperer, pero el foro ya no existía. El enlace de la Deep Web al que había accedido entonces ahora redirigía a un error. El perfil del usuario había sido eliminado, borrado por completo, como si nunca hubiese estado allí, como si lo hubieran diseñado solo para atraparme. Una mañana encontré 3 conejos muertos cerca del canal de riego. No eran míos, ni de nadie. Probablemente salvajes, pero sus cuerpos no estaban descompuestos. Estaban secos, como si el agua se les hubiera evaporado desde dentro.
Me agaché para tocarlos y me di cuenta de que sus patas estaban rígidas, estiradas hacia atrás, como si hubieran muerto en pleno espasmo. No supe qué hacer. Me limité a enterrarlos, rápido, sin pensar. Poco después recibí una carta de la Junta, inspección. Alguien había denunciado el uso de sustancias ilegales en mi cultivo. No decía quién, no decía cómo lo sabían, solo que debía cooperar y abstenerme de vender producto hasta nuevo aviso. Aquello fue el clavo final en el ataúd. Me quedé congelado delante de la cocina, con la carta en la mano y el correo del laboratorio en la otra. Esa noche bajé al cobertizo, cavé el pesticida que había enterrado y lo quemé. Usé gasolina y madera. Las botellas ardieron con una llama baja, pero espesa. El humo que salió tenía un olor metálico, como a sangre oxidada. Me ardieron los ojos durante horas. Vomité. Me sentí mareado, pero no paré. Me quedé allí hasta que solo quedaron cenizas. Una semana después, vinieron 2 técnicos con batas y carpetas. Tomaron muestras de tierra, de hojas, de fruta. Me preguntaron si había usado algún químico no registrado. Les dije que no. Me miraron como si supieran la verdad. Me dijeron que los niveles de toxicidad eran muy por encima de lo normal y que si se encontraban compuestos ilegales, podría enfrentar sanciones penales. Uno de ellos, más joven, me preguntó si había visto muerte de fauna. Dije que no. Me miró a los ojos unos segundos, sin hablar. Luego anotó algo en su libreta y se fueron. Cuando Clara se enteró, ya era demasiado tarde. Se llevó a Hugo y se fue con su madre a la ciudad. Dijo que necesitaban respirar aire limpio, que no podía seguir en una casa donde el agua no era potable y el suelo quemaba las suelas de las zapatillas. No la culpé. Apenas pude hablar. Solo asentí con la cabeza mientras hacía las maletas del niño. Esa fue la última vez que los vi. Yo me quedé solo, con hectáreas enteras de tierra quemada por dentro, aunque aún pareciera fértil por fuera. Mis manos eran torpes, mis días largos y sin sentido. Dejé de plantar, pero algo siguió creciendo. Meses después, comenzaron a brotar tomates sin que yo los sembrara, por sí solos, en bancales vacíos, donde no había regado ni arado. Eran perfectos por fuera, simétricos, brillantes, grandes, pero no tenían olor. Los partí con un cuchillo y descubrí algo que todavía me hiela la sangre. Estaban vacíos por dentro. No había semillas, no había pulpa, solo una cáscara hueca, como si fueran fruta de plástico. No sé si la tierra está intentando expulsar algo, o si es el pesticida que ha echado raíces propias. A veces por la noche me despierto pensando que he oído un zumbido, como un enjambre de abejas, pero salgo fuera y no hay nada. Solo viento, un viento que huele a hierro, a tierra enferma, a culpa. Y sin embargo, los tomates siguen creciendo. Si esta historia te ha hecho pensar en hasta dónde puede llegar la desesperación, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Jack? Si pudiera volver atrás, no habría hecho clic en aquel enlace. Pero el dinero tiene un modo retorcido de silenciar la parte cuerda de tu cabeza. Nunca imaginé que una noche aburrida frente al ordenador acabaría cambiando mi vida para siempre. Antes de eso, mi existencia se reducía a un trabajo gris en una oficina, donde las horas parecían fundirse sin sentido, y un piso barato en un barrio donde los ruidos no eran más que una constante molestia. La vecina gritando por teléfono, el portero subiendo a golpes, coches pasando a toda velocidad. La rutina era un pozo sin fondo. Todo empezó cuando uno de mis compañeros me habló, casi entre risas, de un lugar secreto en la Deep Web. Me contó que había foros donde se podían encontrar trabajos que ningún buscador convencional mostraría. Cosas para gente especial, decía él. Me pasó una frase cifrada para acceder, y aunque me advirtió que era peligroso, la curiosidad me ganó. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y la ciudad dormía, abrí Tor y empecé a navegar por rincones oscuros y olvidados. Después de perderme en enlaces basura, con diseños rudimentarios y mensajes sin sentido, di con un sitio que llamó mi atención.
Se llamaba Ceniza Roja. Era sencillo, casi minimalista, pero había algo en su frialdad que me paralizó. Letras rojas sobre fondo negro, un menú con solo 3 opciones. No había publicidad ni imágenes llamativas, solo palabras que parecían ocultar algo terrible. La sección que más me inquietó fue contratos especiales. Allí no había fotos claras, solo iniciales, ciudades y sumas de dinero que oscilaban entre lo obsceno y lo inhumano. La idea de que aquello fuera real me parecía imposible. Gente contratando servicios ilegales, pero lo que me dejó pegado a la pantalla fue la otra pestaña. Colabora. Un texto corto, directo, que me desafiaba. ¿Quieres ser parte de algo más grande? Rellena este formulario. No preguntes, no respondas, actúa. En un momento de confusión, de hartazgo y con la cabeza llena de problemas personales que no podía resolver, lo hice. No recuerdo cómo me convencí. Puse un número falso, una dirección de correo encriptado y un monedero de criptomonedas vacío, solo para que no me siguieran la pista. Pensé que nunca pasaría nada, pero no fue así. Menos de un día después, un mensaje llegó a ese correo. Jack, trabajo de entrega, 3.000 euros, sin preguntas, tienes 24 horas. Junto al texto, una dirección en un polígono industrial y una foto borrosa de un hombre de mediana edad, con barba de 3 días y gafas gruesas. No decía qué debía entregar ni a quién, solo eso. Mi instinto gritaba que era una trampa, pero el dinero me cegaba. Llegué a ese sitio justo pasada la medianoche. El lugar estaba desierto, con solo el ruido ocasional de un gato o una farola que zumbaba y parpadeaba. La puerta de una nave industrial estaba entreabierta, invitando o quizá retando a entrar. Me adentré y el olor a humedad y óxido me golpeó la cara. Sobre una mesa polvorienta, una caja negra esperaba. Al tocarla sentí que algo se movía dentro. No abrí la caja. No quería saber qué contenía. Salí con ella en brazos y caminé rápido hasta una furgoneta blanca, aparcada 3 calles más allá. El conductor no me dirigió ni una palabra. Solo tomó la caja y me dio un sobre grueso. Dentro, el dinero prometido y una tarjeta con otro nombre y una nueva dirección. Así comenzó el infierno. Los encargos continuaron, uno tras otro. A veces eran cajas, otras bolsas, sobres con sellos raros. Todo bajo instrucciones que nunca desvelaban el contenido. El dinero era demasiado bueno para hacer preguntas, y con cada entrega el miedo se metía un poco más en mis huesos. Una noche recibí un vídeo cifrado. Lo abrí con el corazón en la garganta. Mostraba a un hombre atado y sangrando, con la cara desencajada por el dolor. Y entonces el horror se hizo real. Era el hombre de la primera foto. Alguien fuera de cámara le preguntaba algo que no pude oír con claridad. Él decía que conocía a alguien, a mí, y después un disparo. El vídeo terminó sin más. Supe que aquello no era un juego ni una broma. Estaba atrapado en algo que iba mucho más allá de un simple trabajo sucio. En los meses que siguieron, mi vida se fue desmoronando poco a poco, como si estuviera atrapado en un pozo sin fondo del que no podía escapar. Los encargos no solo se hicieron más frecuentes, sino que empezaron a cambiar en naturaleza, convirtiéndose en una pesadilla constante que me consumía desde dentro. Al principio, los trabajos eran sencillos: llevar una caja, entregar un sobre, recoger un paquete. Pero con el tiempo, la sensación de estar siendo observado me hizo perder el sueño. Sentía que no estaba solo, que algo o alguien vigilaba cada uno de mis movimientos. Dejé de usar mi móvil personal y comencé a esconder mis desplazamientos, cambiando rutas, evitando cámaras y cualquier contacto con otras personas. No quería que nadie supiera lo que hacía. Lo que realmente me rompió fue cuando, por primera vez, una entrega me obligó a pasar cerca de gente que conocía. No eran objetivos, simplemente personas cotidianas. El camarero del bar donde tomaba café, la mujer que siempre me saludaba en la tienda de la esquina, incluso un vecino con el que apenas cruzaba un par de palabras. Al principio no le di importancia, pero poco después, esas personas comenzaron a desaparecer. Nadie las veía, nadie sabía dónde estaban,
y no hubo ninguna explicación oficial. El peso de esos secretos empezó a aplastarme. Por las noches me despertaba sudando frío, viendo rostros conocidos en las sombras de mi habitación. Me preguntaba si yo había sido el último vínculo con su desaparición. Pero no podía dejarlo, no podía fallar. Intenté cortar todo vínculo con aquella red oscura. Cambié de teléfono, creé nuevas cuentas de correo, me mudé temporalmente a otro barrio y borré todo rastro digital. Pensé que así podría liberarme, pero no fue suficiente. Cada vez que creía haber escapado, algo volvía a tirar de mí hacia ese abismo. Entonces llegaron las amenazas directas. Una noche, mientras revisaba el buzón, encontré una caja en el felpudo. No tenía remitente, solo un sello negro y rojo que no supe descifrar. Dentro, un teléfono móvil encendido. Lo cogí y en cuanto contesté, una voz profunda y distorsionada me habló sin preámbulos. Jack, sabes que no puedes irte. Ya formas parte de nosotros. No importa dónde estés, estaremos allí. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había vivido antes. No era solo por mí, sino por todo lo que había detrás. Un sistema implacable, invisible y sin piedad. La paranoia se apoderó de mí. Cada ruido, cada sombra en la calle, cada teléfono que sonaba me hacía saltar del susto. Dejé de salir de noche, de ir a bares o lugares públicos. Me encerré en mi piso, un prisionero voluntario de un juego que nunca pedí jugar. Y entonces, la amenaza se volvió tangible, una fotografía impresa, deslizada bajo mi puerta a plena luz del día. Era una imagen mía, dormido, con la mirada relajada y desprotegida. En el reverso, una frase escrita a mano que todavía me hiela la sangre. El próximo contrato eres tú si fallas. Sentí que un frío glacial me atravesaba el pecho. Supe que no podía fallar. Los encargos siguieron, y con cada entrega mi vida se iba desmoronando más. Los sobres contenían siempre dinero, pero también mensajes crípticos, instrucciones precisas para no hacer preguntas, para no mirar a nadie a los ojos. El peso de la culpa crecía, pero el miedo a las consecuencias me mantenía en movimiento. En una ocasión, el encargo fue especialmente perturbador. Me pidieron que fuera a un hospital a entregar una caja pequeña a una habitación vacía. No había nadie allí, pero cuando volví a mirar, vi un cartel con el nombre de una persona que había desaparecido semanas antes. Sentí un nudo en el estómago, pero no podía detenerme. Una noche lluviosa, recibí el encargo que cambiaría todo. Un maletín cerrado con llave y una dirección que no conocía. Al llegar, una casa pequeña y aislada, con las luces encendidas, me esperaba. Llamé a la puerta y una mujer joven abrió sin sorpresa, como si estuviera esperando mi llegada. «¡Pasa!», dijo con voz tranquila, casi fría. Dentro la atmósfera era extrañamente acogedora, un contraste brutal con todo lo que había vivido. Colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió con calma. Dentro había fajos de billetes y un sobre cerrado que me entregó sin decir una palabra. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una foto mía, tomada sin que yo supiera cuándo ni cómo. Me miraba a mí mismo, vulnerable y solo. Debajo de la foto, una frase escrita en tinta roja. Entrega completada. Sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No entendía qué significaba aquello, pero el terror se apoderó de mí. No recuerdo mucho después. Solo fragmentos, el olor acre del cloroformo, la sensación de caer en un vacío sin fondo, la luz desapareciendo poco a poco. Cuando desperté, estaba en una habitación blanca, sin ventanas ni puertas visibles. Sobre la mesa, una caja idéntica a las que había entregado, pero con mi nombre escrito en letras rojas, como una sentencia. Supe entonces que el contrato más terrible, el que no podía evitar ni rechazar, era el que llevaba mi propio nombre. Nunca pensé que entrar en una sala virtual podía dejarme atrapado, sin salida y sin que nadie pudiera ayudarme. Esta es la historia de cómo un encargo en la Deep Web se convirtió en una pesadilla realista y aterradora. Todo empezó hace un mes.
Cuando recibí un mensaje cifrado con una oferta laboral que parecía demasiado buena para ser verdad. Un contacto anónimo, que se hacía llamar simplemente El Proyecto, me ofrecía probar un nuevo software de realidad virtual. La paga era considerablemente alta y solo necesitaban que me sumergiera en la simulación para evaluar su funcionamiento. No pidieron referencias ni demasiada información, solo unas instrucciones básicas y muy claras. No desconectar el dispositivo bajo ninguna circunstancia hasta que me indicaran. Curioso y necesitado, acepté sin dudar demasiado. En cuestión de días recibí el paquete. Un casco de realidad virtual de última generación, unos guantes hápticos y un programa llamado Entorno 7. La caja era discreta, sin marcas ni etiquetas, solo un pequeño manual sin explicaciones técnicas, que insistía en la seguridad y el protocolo a seguir. La primera vez que me puse el equipo en mi habitación, todo cambió en un instante. Cerré los ojos y, al abrirlos, el mundo real desapareció por completo. No sentí que estuviera dentro de un juego o una simulación habitual. No, esto era otra cosa. La oscuridad me envolvía como un vacío absoluto, y el silencio era casi opresivo, roto solo por un zumbido bajo, constante, como si la misma realidad vibrara a una frecuencia desconocida. Delante de mí apareció un pasillo largo, casi infinito, apenas iluminado por unas luces pálidas y parpadeantes en las paredes metálicas. Cada paso que daba resonaba con un eco extraño, como si el espacio fuera mucho más grande de lo que parecía. El ambiente estaba cargado, y una sensación inquietante empezó a crecer en mi pecho. Al final del pasillo, una puerta metálica, fría y sin adornos, parecía invitarme a entrar. La abrí con cautela y crucé el umbral para encontrarme en una habitación completamente vacía, con paredes blancas y lisas, sin ventanas, sin nada salvo una mesa sencilla en el centro. Sobre ella descansaba un libro antiguo, cubierto de polvo y sin título. Mi mano temblaba cuando me acerqué a tocarlo. En cuanto mi dedo rozó la tapa, el casco vibró suavemente y una voz monótona empezó a resonar en mis oídos. No era una voz humana, sino una mezcla extraña entre un tono robótico y un susurro mecánico. Decía: aquí empieza la historia de quien quiso controlar la realidad y quedó atrapado en su propio laberinto. La voz tenía algo inquietante, casi hipnótico. Me hizo sentir observado, vulnerable. No estaba solo, aunque no viera a nadie más. Aquella sensación me puso los pelos de punta. Cada vez que recogía un objeto en la simulación, un fragmento de la historia se desplegaba como un puzzle. Hablaba de un científico obsesionado con crear una realidad paralela perfecta, una en la que el tiempo y el espacio pudieran moldearse a voluntad. Pero algo salió mal. Aquel creador quedó atrapado en su propia obra, perdido en bucles infinitos de memoria y conciencia, incapaz de distinguir dónde acababa la realidad y dónde comenzaba la simulación. El entorno virtual parecía reaccionar a la historia. Las paredes blancas se fragmentaban, cambiaban de forma y se reconstruían ante mis ojos, como si la propia habitación respirara y respondiera a cada palabra. En un instante estaba en la sala blanca, al siguiente en un corredor oscuro y sinuoso, donde no podía ver el final. Mi percepción del tiempo empezó a diluirse. Lo que parecían minutos se estiraban como horas, y horas que sentía como segundos. La marejada de la confusión me hacía dudar si seguía dentro de un juego o si algo más profundo y peligroso me estaba atrapando. Intenté quitarme el casco para respirar, descansar o simplemente huir de ese espacio, pero el botón no respondía. Probé a hablar en voz alta, a gritar, a moverme con desesperación, a golpear cualquier superficie virtual que encontrara, pero no había respuesta ni escape. Lo más aterrador era la sensación de que el sistema sabía que yo estaba ahí. No era una amenaza externa, no había virus ni enemigo visible. Era el propio programa, diseñado para mantenerme adentro, para impedir que me desconectara. En una ocasión, el pasillo se transformó en una habitación que imitaba mi propia casa, pero todo estaba distorsionado. Las fotografías familiares en las paredes aparecían borrosas,
como si hubieran sido editadas o manipuladas. Los muebles parecían moverse lentamente, como si respiraran. Y al mirar en un espejo, no vi mi reflejo, sino una sombra oscura que se disolvió antes de que pudiera entender qué era. Intenté gritarle a mi familia, pedir ayuda, pero en aquel espacio virtual no había nadie más. Solo el eco de mi propia voz resonando en la nada. Esa habitación, con su deformación inquietante, fue la que me hizo comprender que no estaba solo dentro de aquel programa. No solo jugaba con mis sentidos, sino con mi mente, con mis emociones y con mi percepción más básica. El miedo se instaló de manera implacable. Ya no era solo curiosidad o ansiedad, era terror. No sabía cuánto tiempo llevaba atrapado, ni si alguien en el mundo real siquiera sabía dónde estaba o si me estaba pasando algo. Cada rincón del programa parecía diseñado para confundir, para desgastarme. Pasé por habitaciones que imitaban recuerdos, pero todos distorsionados, fragmentados, por pasillos interminables en los que el eco de mis pasos parecía multiplicarse, atrapándome en un laberinto sonoro. Sentí que cada objeto que recogía, cada fragmento de la historia que escuchaba, me ataba más y más a esa realidad, como si estuviera construyendo mi propia jaula, sin darme cuenta. Y entonces la voz cambió. Ya no era mecánica ni monótona. Ahora hablaba con un tono casi humano y me llamó por mi nombre. Jack, dijo, debes decidir. ¿Quieres quedarte aquí, en esta realidad perfecta, donde nada puede dañarte? ¿O prefieres despertar y enfrentar el dolor e incertidumbre del mundo real? No podía hablar, no podía responder. Solo podía pensar, y mi mente se debatía entre el deseo de escapar y el miedo a lo desconocido. En ese momento comprendí que aquel programa no era solo un test, era una trampa, una cárcel digital diseñada para atrapar a quien entrara sin entender lo que había al otro lado. Pasaron horas o quizás días, ya no podía medirlo, y la desesperación empezó a apoderarse de mí. Buscaba fallos, puntos débiles, cualquier rendija por donde escapar, hasta que un recuerdo volvió a mí. El casco tenía una función de reinicio forzado, una combinación oculta para apagarlo, pero encontrarla requería paciencia y esfuerzo. Con lo poco de control que me quedaba, conseguí pulsar esa secuencia. El sistema comenzó a fallar, a reiniciarse lentamente. Abrí los ojos en mi habitación. El casco parpadeaba en rojo y finalmente se apagó. Pero aunque estaba fuera, la sensación de vacío y miedo no me abandonó. Cuando abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi habitación, todo parecía normal, demasiado normal. El casco estaba apagado y la luz tenue de la pantalla del ordenador iluminaba débilmente la estancia. Pero dentro de mí, la realidad seguía resquebrajada, como si hubiera dejado una parte de mi mente atrapada en aquel mundo oscuro y retorcido. Intenté levantarme, moverme, respirar con normalidad, pero sentía un peso extraño en el pecho, como si mi cuerpo hubiera envejecido horas, días, meses. Mi mente, sin embargo, seguía atrapada en esa simulación que parecía no querer soltarme. Durante los días siguientes, las imágenes del programa se colaban sin avisar en mi conciencia. A veces, cuando cerraba los ojos, no podía evitar volver a ver esos pasillos infinitos, aquella habitación blanca, el libro sin título, y la voz que me hablaba como si supiera demasiado de mí. Eran flashes fugaces, pero lo suficientemente reales para hacerme dudar de mi cordura. Una noche, cuando ya creía que todo había terminado, sentí un zumbido familiar en mi cabeza. Me obligué a abrir los ojos, pero no vi mi habitación. Estaba de nuevo en el pasillo interminable, con aquellas luces parpadeantes que marcaban un ritmo casi hipnótico. Mi corazón se aceleró y el miedo regresó con fuerza. Intenté moverme, pero no respondía a mi cuerpo. Era como si mi conciencia hubiera regresado a la simulación sin control, como si el programa me hubiera conectado otra vez sin permiso. No había nada a mi alrededor salvo oscuridad y esa luz artificial que quemaba mis pupilas. A lo lejos, un susurro apenas audible empezó a tomar forma. La voz de antes,
monótona y cargada de una amenaza sutil, me habló con palabras que parecían hechas a medida para mis miedos más profundos. «Jack, no puedes escapar tan fácilmente», dijo. «Has dejado una puerta abierta y ahora la realidad se entrelaza con la ficción». En ese instante, la simulación empezó a fragmentarse. Las paredes se agrietaron y pedazos de recuerdos emergieron. La cara de mi madre, la risa de un amigo, un parque donde solía ir de niño. Pero todo estaba distorsionado, los colores se mezclaban y las imágenes se retorcían hasta volverse irreconocibles. Quise gritar, pero solo salió un susurro. La angustia me quemaba la garganta y un frío glacial se extendía por mi cuerpo virtual. Sentí que mi mente se deslizaba hacia un abismo sin fondo. En un último esfuerzo, busqué en mis pensamientos el recuerdo más fuerte, el más real. La voz de mi padre diciéndome que todo estaría bien. Esa imagen me sirvió como ancla. Lentamente, el entorno empezó a desvanecerse, y con un tirón brutal volví a abrir los ojos en mi habitación. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado. La línea entre lo que era real y lo que había vivido se había difuminado para siempre. Pasaron los días y empecé a notar pequeños detalles perturbadores en el mundo real. Sombras en el rabillo del ojo, susurros imperceptibles cuando la casa estaba en silencio absoluto. Sentía que algo me observaba, pero cada vez que giraba la cabeza no había nada. Mi sueño se volvió irregular, plagado de pesadillas donde la simulación me reclamaba, donde me pedía volver, donde la voz insistía en que la realidad era solo otra capa de la misma prisión. Intenté contarle a alguien, pero nadie me creyó. ¿Cómo explicar que había estado atrapado en un mundo digital que no quería dejarme ir? Que el miedo se había instalado en mi mente de una forma que nada ni nadie podía tocar. Con el tiempo me volví paranoico, aislado. Rechacé ofertas de trabajo, cancelé planes y apenas salía de casa. Vivía con el miedo constante de que el programa Entorno 7 volviera a buscarme, de que esa puerta digital se reabriera para atraparme otra vez. A pesar de todo, lo peor no fue la experiencia dentro de la simulación, sino la certeza que me quedó después. No hay garantía de que realmente estemos fuera. No hay forma segura de saber si la realidad que vivimos es la auténtica o solo otra capa más de la jaula donde nos atrapan. Porque a veces la frontera entre lo real y lo virtual no es más que una línea frágil que puede romperse con un simple parpadeo. Y cuando eso sucede, el miedo no viene de fantasmas o demonios, sino de la certeza de que ya no puedes distinguir dónde termina tu mente y empieza la prisión. Así que, si alguna vez te ofrecen un trabajo en la Deep Web para probar una realidad virtual, piensa 2 veces antes de aceptar, porque puede que no vuelvas siendo el mismo y puede que no vuelvas del todo. Tenía 11 años cuando mi mundo comenzó a desmoronarse. La muerte inesperada de alguien a quien amaba había dejado un vacío enorme, un silencio pesado que llenaba cada rincón de nuestra casa. Mis padres, atrapados en su propio dolor, apenas hablaban entre ellos, y yo, perdido en mi tristeza, me sentía invisible, como si estuviera atrapado en un espacio sin tiempo ni salida. La luz del sol parecía no llegar a mí, y la compañía de mi mejor amiga, que siempre había sido mi refugio, desapareció cuando su familia se mudó al extranjero, justo en el inicio del verano. De repente, la soledad me golpeó con una fuerza que nunca antes había sentido. En esos días me movía sin rumbo, vagando por la casa, ignorado y silencioso, como un fantasma en mi propio mundo. Mis padres parecían estar en otro lugar, y yo no sabía a quién acudir ni qué hacer con ese dolor tan grande que se acumulaba dentro. Fue entonces cuando, buscando una distracción, descubrí la vieja computadora que mi hermano mayor había dejado en el cuarto de invitados. Estaba cubierta de polvo, hacía ruidos extraños cuando la encendía y se calentaba rápidamente, pero para mí era un portal, una ventana hacia otro mundo que prometía olvidarme de todo por un rato. Empecé jugando videojuegos en línea, tratando de perderme en batallas virtuales, en misiones y retos que, aunque emocionantes,
no lograban llenar el vacío que sentía. Pronto me di cuenta de que necesitaba algo más. Alguien con quien hablar, alguien que escuchara sin juzgarme. Entonces recordé algo que un compañero de clase había mencionado. Él tenía un amigo por correspondencia, alguien que vivía en otro país, con quien hablaba de forma regular. La idea de tener un amigo invisible, un confidente que cruzara fronteras y tiempo, me pareció mágica. Pero esperar semanas por cartas era demasiado lento para mí. Quería respuestas, conversaciones inmediatas, sentir que alguien estaba al otro lado, real y presente. Así fue como me adentré en la Deep Web, un mundo oculto y oscuro que pocos conocen, accesible solo para quienes saben cómo buscar. Había escuchado rumores y leyendas sobre ese lugar, historias de sitios prohibidos, secretos oscuros y personas que no eran lo que parecían, pero para mí era simplemente una esperanza, una última tabla de salvación. Encontré una sala de chat que decía ser para mayores de 13 años. Mentí sobre mi edad, inventé que tenía 14, porque sabía que si decía la verdad, me expulsarían. El primer ingreso fue una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera haciendo algo prohibido. Pero la necesidad de compañía superaba cualquier temor. Entré con cautela, observando las conversaciones, los nombres, las fotos borrosas y las palabras que volaban rápidas por la pantalla. Pronto comencé a hablar con gente de diferentes países. Un chico de Canadá que adoraba el hockey, una chica alemana que luchaba por aprender inglés, y alguien desde Australia que describía con detalle cómo eran los canguros en persona. Por un tiempo todo fue divertido y casi mágico, pero no tardó en llegar la advertencia de los moderadores. Detectaron que no tenía la edad requerida y me expulsaron sin piedad. No me rendí. Creé otro perfil, más elaborado, con datos falsos y un avatar que me hacía parecer mayor. Así fue como conocí a James. Al principio era solo un nombre más, un contacto más entre tantos, pero había algo en su forma de hablar que me hizo sentir especial. Decía tener 26 años y vivir en una cabaña en Irlanda, rodeado de campos y naturaleza. Su perfil no tenía fotos, solo algunas frases sencillas que hablaban de un accidente de moto que lo dejó en silla de ruedas a los 17 años. Su historia me conmovió y despertó en mí una admiración silenciosa. James me hablaba con una voz cálida, amable, y me hacía preguntas que nadie más se había tomado la molestia de hacer. ¿Cómo era mi escuela? ¿Qué me gustaba hacer? ¿Cómo me sentía? Cuando finalmente le dije que tenía 11 años, no huyó ni se burló. En cambio, me contó que a esa edad él pasaba horas jugando videojuegos y que entendía que a veces uno se siente solo. Esa empatía me abrió una puerta que pensé cerrada para siempre. Cada noche esperaba con ansiedad nuestra charla. James me contaba sobre su cabaña en el campo, los sonidos de la naturaleza que escuchaba, el silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Me hablaba de cómo había aprendido a vivir solo, a pesar de su silla de ruedas, de la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. Yo me sentía importante, querido por alguien que parecía entenderme en lo profundo. Pero algo empezó a cambiar sin que yo lo notara al principio. Las preguntas se volvieron más íntimas, más específicas. Al principio me preguntaba sobre mi uniforme escolar, cómo me sentía usándolo, si me gustaba. Me parecía extraño, pero lo atribuía a su curiosidad sincera. Hasta que una noche, de forma inesperada, me preguntó, ¿de qué color son tus bragas? Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Cerré la computadora de golpe, como si eso pudiera borrar lo que había leído. Me sentí expuesto, pequeño, vulnerable, como si alguien hubiera invadido un espacio que yo creía seguro. Pero no le dije nada a nadie. No sabía cómo explicar ese miedo tan nuevo, ni cómo enfrentarme a esa sombra que había aparecido de repente. A pesar de la incomodidad, seguí entrando al chat, tratando de ignorar la sensación extraña que James despertaba en mí. Él seguía allí, esperándome cada noche, preguntando por mí, asegurándome que era mi amigo, que le importaba. Pero cada vez sus mensajes se volvían más intensos, más invasivos. Me preguntaba si estaba sola en casa, qué hacía cuando no estaba en la computadora, qué ropa llevaba puesta. Intentaba cambiar de tema,
pero su insistencia me agotaba. Un día James me pidió mi número de teléfono. Dijo que hablar por mensajes era frío, impersonal, y que sería mejor enviarnos textos para estar más cerca. En un acto de ingenuidad mezclado con la esperanza de no perder esa compañía que tanto necesitaba, se lo di. Los mensajes comenzaron siendo amables y sencillos, pero pronto se volvieron inquietantes, demasiado personales, demasiado íntimos para alguien que apenas conocía. La voz de James al teléfono era extrañamente calmada, suave, pero sus palabras despertaban en mí una alarma silenciosa. Me preguntó qué llevaba puesto, cómo me sentía, incluso llegó a sugerir que podríamos vernos en persona. Esa idea me aterraba, pero cuando intenté rechazarlo, se enojó y me amenazó con cosas que nunca había escuchado en una conversación normal. Fue la primera vez que comprendí que había caído en una trampa, que aquel amigo invisible no era quien decía ser y que estaba en peligro. Después de la amenaza velada de James sobre encontrarnos en persona, sentí que el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si una sombra oscura estuviera creciendo justo detrás de mí, incluso cuando apagaba la computadora. Traté de evitarlo, de no entrar en la sala de chat ni contestar sus mensajes, pero James no se rendía. Comenzó a bombardearme con mensajes constantes, llenos de una mezcla extraña de ternura falsa y control obsesivo. Decía que no podía dejar de pensar en mí, que estaba comprando boletos para venir a mi ciudad, que nos veríamos y seríamos inseparables. Sentí miedo real, un miedo paralizante que me hizo temblar mientras leía cada palabra. La pantalla brillaba y parpadeaba con sus mensajes, cada uno como un golpe invisible. Intenté bloquearlo, pero él encontraba maneras de crear nuevas cuentas y continuar escribiéndome. Cada sonido del teléfono o del ordenador me hacía saltar, esperando un nuevo mensaje suyo. Un día, incluso me mandó un archivo. No sabía qué era. Dudé, pero la curiosidad pudo más. Lo abrí y descubrí una foto borrosa, tomada desde una distancia, de una casa muy parecida a la mía. En la imagen se veía una ventana iluminada, la cortina medio corrida. Sentí un escalofrío helado que me atravesó el cuerpo. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Había estado espiándome? Intenté decírselo a mis padres, pero no podía encontrar las palabras. Me sentía sucio, culpable, como si fuera yo quien había causado todo eso. El silencio en casa era demasiado grande para que alguien más pudiera escuchar lo que yo temía. Así que guardé el secreto, hasta que un día no pude más y le conté a mi hermano mayor. Él reaccionó rápido. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de una mezcla de preocupación y rabia al leer los mensajes. Sin decir mucho, tomó mi computadora y escribió un correo directo a la cuenta de James, advirtiéndole que no volviera a molestarme, que si lo hacía, hablaría con mi padre y con las autoridades. Fue como si, por primera vez, alguien me protegiera de verdad. Los mensajes cesaron. James desapareció, o al menos eso parecía. Por unos días sentí una calma que creía merecer, pero el miedo seguía conmigo. Revisaba mi teléfono y el correo con nerviosismo, esperando que nunca volviera a aparecer. Sin embargo, esa sensación de que alguien me observaba nunca desapareció del todo. Pasaron semanas y poco a poco empecé a recuperar algo de normalidad. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor de la casa. Luces que parpadeaban sin razón, sombras fugaces en los rincones, y esa sensación constante de que alguien estaba ahí, fuera de mi vista. Una noche, escuché pasos en el pasillo cuando estaba solo en mi habitación. Me tapé la cabeza con la manta y me quedé paralizado, esperando que todo fuera solo mi imaginación. Cuando conté esto a mi hermano, me miró con seriedad y me dijo que debía ser cuidadoso con lo que compartía en Internet, que no todos son quienes dicen ser y que algunos pueden llegar mucho más lejos que solo mensajes molestos. Pero James no era solo un acosador en línea. Era un monstruo disfrazado de amigo, y el monstruo estaba acechando más cerca de lo que yo pensaba. Una noche, después de apagar la computadora y apagar la luz de mi habitación, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón se aceleró. No esperaba visitas y mis padres tampoco. Miré por la ventana y no vi a nadie. Sin embargo, al abrir la puerta, no había nada.
Solo una caja pequeña con un sobre encima, sin remitente. Con manos temblorosas, lo abrí y encontré dentro una nota escrita con una letra que no reconocía. Sé que tienes miedo. Yo también estoy cerca. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Corrí hacia la habitación de mi hermano y le mostré la nota. Él llamó a mis padres, quienes inmediatamente alertaron a la policía. Los agentes vinieron, revisaron alrededor, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, reforzaron la idea de que debíamos estar alerta. La policía comenzó a patrullar la zona más seguido y aconsejaron instalar cámaras de seguridad. Pero el daño ya estaba hecho. James había cruzado todas las líneas. No era solo un acosador detrás de una pantalla. Era alguien real, alguien que había encontrado la forma de acercarse hasta donde yo vivía y que no se detendría hasta conseguir lo que quería. En los días que siguieron, la atmósfera en casa cambió por completo. Mis padres, antes ausentes y apagados, ahora estaban vigilantes y atentos a cada movimiento. Mi hermano mayor me acompañaba a todas partes, y yo no podía dejar de mirar por las ventanas, temiendo ver una figura oscura, una silueta que me acechaba. Cada vez que escuchaba un ruido extraño, mi mente viajaba a lo peor. ¿Estaría James ahí, esperando el momento para aparecer? ¿Sería capaz de hacerme daño? Años después, esa experiencia sigue siendo una cicatriz abierta. Me pregunto cómo una persona tan joven, tan vulnerable, pudo caer en una trampa tan oscura. Me pregunto si James era solo un hombre enfermo o parte de algo más grande. Una red oculta de monstruos que se esconden en las sombras de la Deep Web, esperando a la próxima víctima. Lo que aprendí es que la seguridad es frágil y que los monstruos no siempre tienen colmillos visibles. A veces usan palabras dulces, promesas falsas y una paciencia terrible para construir su prisión invisible. Y aunque la historia terminó, el miedo y la desconfianza que me dejó James siguen siendo compañeros silenciosos en la oscuridad de mi memoria. Nunca pensé que una compra en la Deep Web me costaría mucho más que dinero, pero al final lo que pagué fue mi propia realidad. Hasta hace poco, la Deep Web era para mí un misterio lejano, algo que solo existía en las películas o en las historias de conspiraciones. Nunca me imaginé que ese rincón oculto de Internet iba a meterse en mi vida de una forma tan profunda y aterradora. Todo empezó una noche cualquiera, aburrido en casa, con ganas de encontrar algo diferente, algo que rompiera la monotonía. Por pura curiosidad me metí en un foro donde usuarios hablaban de un mercado online escondido, un lugar al que solo se accedía con ciertos programas y con precaución. Advertían de que allí se podía comprar cualquier cosa, desde lo ilegal hasta lo surrealista. Fue entonces cuando algo captó mi atención, una sección dedicada a arte digital y objetos especiales. No buscaba nada en particular, pero la idea de poseer algo exclusivo, secreto, me pareció demasiado tentadora. Después de un rato explorando, di con un archivo multimedia que prometía una experiencia sensorial única. El vendedor aseguraba que quien lo poseyera podía vivir sensaciones y visiones que el mundo ordinario no ofrecía. No podía saber si era cierto, pero me animé a hacer la compra. Era barato y el riesgo parecía mínimo. La transacción fue rápida, silenciosa, sin preguntas. Recibí el archivo y aquella misma noche lo abrí en mi ordenador. Al principio, solo vi luces y sonidos extraños. Una mezcla confusa que parecía un experimento artístico. Sin embargo, a las pocas horas, empecé a sentir algo raro. No en el archivo, sino en mi entorno. El primer detalle extraño fue la desaparición de pequeños objetos. Una camiseta que juraba haber dejado en el armario no estaba. Un bolígrafo que usaba para tomar notas había desaparecido de mi escritorio. No parecía lógico, y empecé a dudar de mi memoria. ¿Acaso estaba olvidando dónde ponía las cosas? Pero entonces, más objetos comenzaron a desaparecer. Y no solo eso. Algunos aparecían en lugares imposibles, como si se hubieran movido solos. Un libro que tenía sobre la mesa apareció al día siguiente bajo la cama, cuando nadie había entrado en mi habitación. Además, sentía cambios sutiles en la habitación.
La luz natural que entraba por la ventana tenía una tonalidad distinta. A veces el olor era diferente, como si alguien hubiera quemado incienso horas antes, aunque estaba solo y no había nada de eso. Incluso las paredes parecían variar su textura cuando las tocaba, pero solo cuando no prestaba atención directa. Pensé que estaba cansado, quizás el estrés estaba jugando conmigo, pero la sensación de que algo no encajaba crecía cada día. Mi mente intentaba explicar lo inexplicable, pero nada tenía sentido. Decidí entonces buscar respuestas en la misma Deep Web. Volví al foro y encontré relatos similares al mío. Usuarios que compraban objetos digitales o físicos y que empezaban a percibir cambios extraños en sus vidas. Algunos hablaban de la sensación de que el tiempo se doblaba o se aceleraba sin aviso. Otros, de recuerdos que desaparecían sin motivo. Entre esos relatos, uno llamó especialmente mi atención. Alguien describía cómo un archivo digital que compró hacía que las cosas a su alrededor parecieran moverse en una realidad paralela. Decían que el mundo se fracturaba en capas que coexistían y que solo algunos podían ver. La idea me aterraba, pero también me obsesionaba. Pronto, noté que mi móvil empezó a comportarse de forma extraña. Aparecían mensajes sin remitente, con frases crípticas y fechas que no tenían sentido. Fotos que no recordaba haber tomado se acumulaban en la galería. Documentos importantes que necesitaba para el trabajo desaparecían o estaban dañados, imposibles de abrir. Mi vida empezó a sentirse como un laberinto donde yo no era el dueño. Las cosas cambiaban sin aviso y mi memoria fallaba más a menudo. Pequeños detalles que antes daba por sentados parecían desvanecerse. La casa, mi espacio seguro, se volvió un territorio incierto. Los días se convirtieron en una mezcla de realidad y confusión. A veces pasaba horas buscando algo que sabía que tenía, para descubrir que nunca estuvo allí. Otras, escuchaba sonidos imperceptibles, como un susurro que no lograba entender, como si alguien tratara de comunicarse desde el fondo de mi conciencia. Me di cuenta de que aquello que había comprado no era solo un archivo digital. Era algo que estaba alterando la percepción, el tiempo, y quizá la misma esencia de lo que entendemos por realidad. No podía dejarlo pasar. Quería saber qué era exactamente, y para eso volví a la Deep Web con más determinación. Pero cada búsqueda solo abría más preguntas y me llevaba a hilos donde las personas parecían perderse a sí mismas, consumidas por aquello que habían comprado y que ya no podían controlar. La línea entre lo real y lo que no, entre la memoria y el olvido, se difuminaba más con cada día que pasaba. La obsesión por entender lo que me estaba pasando me llevó a cometer un error que cambiaría todo para siempre. Sentía que lo digital ya no bastaba, que necesitaba algo físico, tangible, algo que me anclara en la realidad o, al menos, me diera alguna pista concreta. Así que volví al mercado oculto de la Deep Web y encontré un objeto que parecía hecho para alguien como yo. Una caja pequeña, sin marca alguna, sin instrucciones, con un símbolo grabado en la tapa que parecía moverse cuando no la miraba directamente, como un truco de la mente. El vendedor la describía con palabras enigmáticas. Esta caja contiene la verdad que buscas, pero también lo que temes enfrentar. No es para todos, solo para aquellos dispuestos a perderse para encontrarse. Era tentador y aterrador al mismo tiempo. Pagué sin dudar, queriendo creer que aquello me ayudaría a recuperar el control. Cuando la caja llegó, sentí un peso extraño en las manos. Un peso que no era solo físico. La superficie era fría, lisa, y el símbolo parecía cambiar de forma cuando lo miraba de reojo. Intenté abrirla, pero la cerradura era imposible. No había llave ni combinación visible. Por momentos juraría que la caja susurraba, un murmullo apenas audible que me ponía los pelos de punta. Desde ese día, mi vida comenzó a desmoronarse. Las lagunas de memoria se hicieron más intensas y duraban horas, incluso días. Había momentos en que simplemente no recordaba haber hecho cosas básicas, como salir a la calle o comer. Despertaba en habitaciones que no reconocía, con muebles que no estaban antes, objetos que aparecían y desaparecían sin razón. Era como vivir dentro de una casa que mutaba sola, un espacio que se reordenaba sin que yo tuviera control alguno.
Lo peor era la gente a mi alrededor. Amigos y familiares empezaron a comportarse de manera extraña. Sus rostros se volvían inexpresivos, sus palabras huecas. Cuando intentaba hablar con ellos, me miraban con una mezcla de confusión y preocupación, como si yo fuera un extraño. Sus versiones de recuerdos que compartíamos no coincidían con los míos, y sentía que me estaban apartando de sus vidas lentamente. En el foro, encontré un hilo dedicado a esa caja. Una persona había comprado la misma y describía una experiencia terrible. Cómo la caja devoraba su identidad. Cómo sentía que se fragmentaba en pedazos, perdiendo partes de sí mismo cada día. Sus mensajes eran cada vez más erráticos, desesperados, hasta que simplemente dejaron de aparecer. Fue como si la caja se hubiera llevado algo irrecuperable. Intenté devolver la caja, pedí ayuda, busqué al vendedor, pero no había forma. En ese mercado no existe servicio al cliente, no hay reembolsos ni soporte. Es un espacio sin reglas, donde nadie responde y las consecuencias te las comes tú solo. La caja parecía alimentarse de mis miedos y confusión. Cada día me sentía más débil, más perdido. Las sombras en mi casa parecían alargarse y moverse con intención. Las luces se apagaban y encendían sin causa aparente. Escuchaba susurros apenas audibles, como si alguien intentara comunicarse desde otro lugar, pero no entendía qué decían. Mi mente se fragmentaba. Los recuerdos verdaderos y los falsos se mezclaban sin distinción. Me preguntaba si todo era real o si estaba cayendo en una especie de locura provocada por el objeto. Me miraba al espejo y apenas reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Sentía que ya no era yo, que algo dentro de mí se estaba perdiendo irremediablemente. Aislado y asustado, intenté contactar con alguien fuera de Internet, pero mi vida social se había desmoronado. Nadie entendía lo que me pasaba y yo no sabía cómo explicarlo. Mis palabras parecían incoherentes incluso para mí mismo. El tiempo perdió su sentido. Los días se mezclaban con las noches y el reloj parecía girar al revés o detenerse. Mi realidad se hacía líquida, un lugar donde nada era seguro ni estable. Ahora escribo esto porque quiero que alguien sepa lo que ocurre, que no cometa el mismo error. No soy un loco, soy una víctima de algo que está fuera de mi control. Lo que compré no fue solo una caja, fue una prisión invisible, una puerta a una pesadilla que no termina. Si alguna vez sientes la tentación de explorar la Deep Web para comprar algo, por pequeño o insignificante que parezca, recuerda mi historia, porque no todo lo que se vende allí tiene precio. O tal vez el precio es demasiado alto. No merece la pena pagar por algo que puede robarte mucho más que el dinero. Puede robarte la vida.